Entonces, bueno, vamos a ver hablar sobre la vegetariana. Aquí hay personas que ya han iniciado a estudiar coreano. A ver quién se anima a leerme el título. Ok, casi. ¿Alguien más se anima a leerme el título? Claro. Laura lleva una clase de coreano, Laura Daniela, entonces no le exijo mucho. Nancy también está en clase con Laura. Hola, profe, buenas noches. Hola. Dale, Cara, te escucho. No. Ok, muy bien. La única cosa, las dos dijeron sí. El sonido sí no existe en coreano, es shi. Entonces, che. Exacto, ese es el nombre en coreano. Y la traducción es tal cual, significa así, vegetariano. Vamos a hablar de la autora, perdón. Se llama Han Gang, ella nace en 1970 en Gwangju y es muy interesante que haya nacido en esta ciudad porque resulta que ella mucho tiempo después escribió un libro llamado Actos Humanos, que también nos leímos en este club de lectura el año pasado en noviembre, que tiene que ver con la masacre de Gwangju de 1980. Esa masacre se dio cuando ella tenía solo 10 años, pero las consecuencias en su familia no fueron directas, pero sus amigos, sus conocidos y el dolor fue tan profundo que ella hizo esta obra maestra, que se la recomiendo, por favor, que se la lean. Para mí es 5 estrellas de 5. No le tengo nada que criticar a Actos Humanos de ella. Ella hasta el momento tiene 13 trabajos publicados y están entre poesía, cuentos cortos, novelas y también tiene ensayos. Y estudió literatura coreana en la Universidad de Yonsei. Ha dado, en este momento no es profesora, pero ella ha dado clases de literatura creativa también en universidades. Ahora sí, esta es la portada original, en coreano. Pues muy tranquila e interesante, también se van por tonos amarillos, como una de las portadas que más me gusta de Actos Humanos. Entonces, ella en su época de educación escuchó una frase del poeta Yi Sang que dice: creo que los humanos deberían ser plantas. Okay. Bienvenida, Yarisa. Creo que los humanos deberían ser plantas. Esta idea la obsesionó a ella, al punto que en 1997 la lleva a escribir un cuento corto que se llama The Fruit of My Woman, que es el fruto de mi mujer. Este libro sienta las bases para el que nos leímos este mes. Yo no me he leído ese cuento corto, pero pues está inspirado y arrancó ahí la idea. Algo muy interesante de este libro es que en el 2004 cada parte, porque el libro contiene 3 partes, se publicó en una revista literaria diferente. Y en verano se publicó la parte 1, en otoño la parte 2 y en invierno la parte 3. Fueron así desmembradas, diferentes. Y la parte 1 y 2 la escribe ella a pulso totalmente, no usó computador, porque había ya abusado del teclado y se había dañado las muñecas. Entonces, como en un proceso de recuperación y descanso, le tocó hacerlo a mano. También es interesante que la segunda parte, que se llama La Mancha Mongólica, se gana en el 2005 el premio de literatura de Yi Sang, que es de él que ella se inspiró para escribir esta obra. Ese autor también lo leímos, su obra completa de poesía. Y está la tertulia literaria y todo ahí en YouTube. Ya en el 2007 ella unifica las 3 historias y las publica en un solo libro llamado La Vegetariana. Por esta razón creería yo que los tonos son tan distintos entre una parte y otra, porque como que el tono cambia, la velocidad, el sentir. Ella inicialmente los pensó así separados y ya después pues tienen un hilo conductor,
pero aún así se sienten como tres cosas distintas. Esta es la portada, que es de la versión en inglés que yo me leí, pero en inglés hay otra portada y le voy a pedir a Laura que nos la muestre, por favor, la tiene en físico. La consiguió en librería Lerner de Bogotá. Ahí va, ahí va. Le estoy quitando el forro que le hice para mostrarla bien. Miren qué linda. Súper linda. Y ya pues ahí en cámara no se nota tanto, pero en fotografía eso es tornasol. O sea, es una belleza de portada. Preciosa, gracias Laura. Entonces miren, este libro, La Vegetariana, fue el primero de Hangan que pasaron al inglés. En el anterior, bueno, en la anterior imagen yo les mostré que en el 2007 fue publicada, pero el pueblo coreano la dejó en el ostracismo. Dijo, no me gustó y nadie le puso cuidado a esta publicación. La dejaron a ella olvidada. Hasta que ya en la versión del inglés, en el 2015, Deborah Smith, ella es una joven británica que aprendió coreano en el 2009, pero con la función de pasar las obras de literatura coreana al inglés. Ella dijo, hay muy poca literatura, yo quiero traerla, y por eso empezó a aprender coreano. Y esto la ha llevado, pues ya es un éxito de traductora, tanto que su nombre es reconocido. Antes, no sé si ustedes se dan cuenta, pero en Colombia nosotros leíamos un montón de literatura traducida y a nadie nos importaba quién la tradujo. Entonces ahí en el español y no aparecía ni en portada ni por ningún lado el traductor. Hoy en día en portadas está apareciendo. Ya se saben nombres de traductores y tienen ya el nombre. Bueno, ella es una muy famosa para que lo sepan. En el 2016, este libro de La Vegetariana, en su versión de inglés, se gana el Man Booker Prize, que es de Inglaterra, y tiene dos versiones. El que ven ahí, Man Booker Prize y Man Booker International Prize, y se ganó los dos. Eso fue un boom. Es la primera autora que fuera nominada y para peor gana los dos. Entonces, Corea que no le puso cuidado, Corea que no le gustó la obra, ay, ahora sí ganamos premio, uy, ¿quién es esa escritora? No. Entonces, ahí sí le pusieron cuidado. Ahí sí, ay, venga, leemos, venga, ¿qué es lo que usted escribió? Listo. Y en el 2018, otro libro de ella, que en la versión de Kindle que yo me leí en inglés, al final hay como un pequeño, ¿en el tuyo también había? Como una pequeña muestra de este libro de White Book, de ella, ok, que fue nominado al premio, pero en esa ocasión no ganó, pero la sola nominación les da premio, inclusive de publicidad y de dinero. Entonces, con el del 2016, ella ganó en plata colombiana un equivalente a 250 millones de pesos por haber ganado ambos premios. La nominación de la lista corta, ese sí no hice cambio, pero le da en pounds, ¿cómo es que es pounds en inglés? Lo de Inglaterra, libras. Les da en libras 2.500 libras por ser nominada a la lista corta del premio. Entonces, la traductora y la autora están muy bien ubicadas pues, en el mundo en inglés. Y ahora, en la versión del español hay dos portadas distintas y el contenido del libro como tal es el mismo, pero tiene la parte roja, tiene un prólogo de otra persona y tiene como cosas extras diferentes. Ok. La editorial Rata, suena horrible ese nombre, pero es la de España. ¿Sí? Rata. Me suena la rata. La editorial Rata de España hace mucha traducción de los libros coreanos al español y lastimosamente no sube a ebook ninguno, o sea, no se puede comprar digital en Amazon sus versiones en español. Ni directamente por la página, porque por ejemplo se ve como si los venden ellos directamente desde su página. Eso es cierto. La editorial Verbum, que también hemos leído libros de ellos, sí permiten más como venta internacional. Y, internacional digital.
Es ambas, Por digital eso, y... lo que estamos diciendo es que esto no tiene ventas digitales. Sí. Y de la versión en inglés también hay dos, la del 2015 y una revisada del 2018, que fue la que yo me leí. Creo que la que tiene Laura, que nos mostró la de Lala, es versión 2015 y la de la señorita así con es versión 2018. Ya voy a darles a los que no han leído una breve y muy somera como presentación del libro. Trata sobre el deseo, la locura, la vergüenza y la falta de entendimiento de las vidas de los otros. Deja al lector con un sentimiento perturbador. Y este sí ya no me lo inventé yo que deja perturbador, porque a mí me perturbó de verdad, pero eso estaba en otra reseña, ¿listo? Eso lo tomé de otra parte para que me digan que solo yo lo pensé ahí. Sí. O sea, no apoyo, pero pues no lo digo. Muy bien, y pues si de pronto, tal vez, maybe, están interesados, hay una película. Sí. Wow, no lo sabía, yo me la quiero. Sí, ay, por allá veo a Laura, sí, ay, no, y a Yaritza levantando cejas, sí, mi gente, hay película. Fue producida pues mostrada en el 2009 y la clasificaron como erótica de horror corporal. Buenísimo, películas de horror de estudio. Okay, aquí tenemos una amante del libro de este de septiembre, está También es ciertamente... perturbador el libro de... el de octubre, a No, el tema de septiembre, sí. Sí, entonces miren que aquí está como las pinturas ahí, pero no le veo casi las flores, pero sí. Bueno, entonces ahora sí viene la parte de la discusión, y aquí coloqué las tres partes, obviamente, como vos decías ahora, se puede ver desde tantos puntos de vista y podemos hacer tantos análisis que de todos modos esto va a ser somero. ¿Listo? Si quieren ahondar más, aquí con la señorita que le dio 4 estrellas. Claro que sí, todo el mundo te ve. Mira, ve, mira. No, estás presentando. Pero te ve. Ustedes están viendo nuestra cámara, ¿cierto? Sí, bueno, hola. Aquí la señorita le dio al libro 4 estrellas y dijo que fenomenal y maravilloso. Yo le di 2.5 y vamos a tener este lunes por Instagram una hora de conversar, que también es parte de este club de lectura, que siempre un invitado, un conversatorio. Entonces pueden asistir el lunes y van a ver más discusión y más análisis. ¿Listo? Este lo vamos a hacer entre todos. Entonces vamos a la parte 1. El título de esta parte se llama La Vegetariana. Y quiero hacer notar que el narrador es el esposo. Sí. Y a mí eso me da, digamos que al principio, pues arranqué leyendo la historia y no normal, pero después él no es el protagonista. Y aún así, puedes decir, yo que él no es el protagonista, pero él narra todo. Y pues, voy a decir mi impresión pequeña, y ya todos tienen la opción de activar el micrófono también y hablar de este punto. Es como que fuera el dueño de su vida y de todo lo que fuera interpretado de ella, y todo tenía él esa autoridad y ella no tenía ni voz ni voto, porque cuando su voz se notaba en el texto, inclusive lo ponían en líneas, pues en cursiva, y no era su voz, era como su sueño, su interno, pero no era ella activamente hablando. Ahora sí. No, pues iba a decir que en el libro en español, no, la botella no viene inclusive. No, se la tiraron. No, Se la tiraron. le quitaron, Para los que entonces, se leyeron el libro en español, hay que decir algo, y esto no lo sé. Todo el libro en general es un tríptico hablado desde, digamos, tercera persona. Ella solamente habla como 1 o 2 veces en primera persona. Toda la historia la narran 3 personajes. En cada historia, un personaje es el que tiene la voz activa y no es ella. Ella solamente habla un par de veces, y las veces en las que ella habla, las que más habla de hecho, es en el primer capítulo, que es cuando ella narra lo que le está pasando y por qué decidió ser vegetariana. El primero y el segundo capítulo.
Entonces, por eso es que en el primer libro se nota de una que el que está hablando la historia es el esposo. En el segundo capítulo es el cuñado y en el tercer capítulo la hermana. Sí. Bueno, creo que la primera en avanzarlo fue María Pérez. Entonces, te escuchamos. Nada, yo solamente iba a decir que de hecho es intencional de que ella nunca tuviese la palabra, ya porque se supone que la historia gira en torno de que la vida no es de ella en múltiples sentidos. Así que por eso no es extraño, pero sí, igual que dices tú, me parece horrible que en español la única parte de ella que son los sueños no la tuvieran en cursiva, porque eso sí hizo mucha diferencia en la narrativa en inglés. ¿Te lo leíste en inglés? Sí. Ay, algo que me faltó decir de la versión en inglés. Es gracioso porque ganó este premio y le dio a ella la fama, pero los académicos coreanos censuran esta traducción. Dicen que se tomó muchas libertades y que metió mucho de su propia vida, como su pensamiento, su estilo, y como que opacó un poquito a la autora. Pero, Uy. A ver si Es que, le sacamos otro gusto. no, y es que tú ya lo habías mencionado, en Corea Han Kang ha sido supremamente criticada porque los libros de ella son muy crudos, ellos son muy conservadores en todo lo que tiene que ver con la vida de exposición. Entonces, para ellos, el hecho de que muestren con tanta crudeza y tan directo tantas de las cosas que pasaron allá y que en general todo lo que narra el libro, de las vivencias, de cómo se manifiesta. Este libro tiene múltiples interpretaciones y una de las interpretaciones... pero no, todavía no lo acabo. Sí, solamente voy a decir que hay muchas de las interpretaciones que el resto del público no coreano pudo obtener son cosas que a los coreanos les incomoda que les digan en la cara. Entonces, por eso los coreanos no les gustó el libro y siempre la han criticado. Pero que dámosle a Laura, que ya lleva ahí con la mano y ya sigue. Dale, Laura. Un punto que también tratamos un día con Sony era ver cómo se hablaba desde la conciencia del personaje principal, ¿no? Digamos que desde el primer capítulo, desde la primera parte, sí fue otro narrador, que era el esposo. Sin embargo, cuando ella tenía la voz y cuando estaba expresando bien sea sus sueños, sus pensamientos y demás, entraba al subconsciente. Y es ahí donde, pues yo creo que como lectores nosotros entramos a tener un debate interior, a analizar y a reflexionar qué es lo que está pasando con este personaje, así no sea quien está narrando. Entonces creo que digamos que es un punto trascendental en la historia que abarca los 3 capítulos, pero que en muchas ocasiones nosotros entramos a juzgar de antemano, por lo menos yo lo hice. Yo le dije a Sony, no me gusta que él esté hablando como si la manejara ella. Y sí, entendiendo que, claro, de eso se trata el libro, de la búsqueda de la libertad del personaje. Pero claro que incomoda, y a nosotras, no sé si le pasó a las otras mujeres que lo leyeron, también les generó una inconformidad. Es una pregunta que yo me hice, porque a mí sí, yo decía, no, ¿cómo es posible? Hasta que ya terminé el primer capítulo y dije, bueno, desde la conciencia quiere que nosotros como lectores comencemos a hacer esa reflexión y esa introspección de qué es lo que va a pasar con la vida de ella a lo largo de la historia. Entonces, es una pequeña acotación que quería dar ahí. María, dejaste el micrófono, vas a... Sí, yo iba a decir que aparte de incomodarme eso, me incomodó mucho la falta de cariño y comunicación. O sea, literalmente uno entiende, por ejemplo, cuando, bueno, está narrando el esposo, bueno, sí, me incomoda que la señora no hable, pero yo era como que, oiga, usted no la quiere ni un poquito, ¿en serio? O sea, el querer típico idealizado occidental de uno le importa a la otra persona, o sea, yo entiendo que como cultura corea a veces los matrimonios no necesariamente tienen que ver con el cariño, pero de ahí al respeto, la convivencia y preocuparse por el otro, no, muy paso de lanza el tipo, la verdad. Bueno, no solamente él, pero ya que estamos hablando de la primera parte, pues me centro en él. Siento como que ya no
no hay nada que tenga que ver con una convivencia sana de pareja, por muy antirromántico o cuya finalidad no sea el matrimonio romántico, igual ya creo que viene en un utilitarismo demasiado vacío, en el sentido de que es una imposición ante, bueno, como ya lo veníamos diciendo, una imposición de mi voluntad sobre la otra persona, y eso me pareció bastante frío, me dolió mucho. Ya tengo la palabra, con lo de el enfrentamiento que me pasó a mí con este libro, recibí muchos comentarios de personas que me daban a mí por Instagram como feedback de mis historias, y hubo una persona que me dijo, y es cierto, Corea se presenta a través de su literatura con una cara muy diferente, y no solo con el K-pop, ¿no?, sino con los K-dramas. En los K-dramas se presenta Corea romántica, se presenta hermosa, con filtro, mucho, pero su literatura es cruda. Su literatura es como de las venas, así, pero no es depresiva, pues, sino como una radiografía real de sus guerras, de su historia, de lo que nos pasó, de la crítica al gobierno. Es otra cara. Entonces, debemos dejar de idealizarla y darnos cuenta, pues, de todo lo que más tiene, y hay muchas, digamos, cachetadas a nuestro romanticismo con Corea que vamos a ir experimentando poco a poco. Y pues, sí, ya. Bueno, algo lo que iba a decir era con respecto a esa cara de Corea que de pronto uno ve en los dramas, como sí, la historia de amor, no se va a leer el libro y como que está esperando eso, pero cuando lo ve como más profundo, uno dice, ellos son una cultura muy fría. Su forma de expresarse con el otro es muy diferente, hasta de padres a hijos, obviamente pues está como el respeto, que sí, así debe ser, pero hasta tal punto que es una desconexión absoluta. Entonces la primera parte para mí era mostrando la desconexión, y yo no tuve problema en que narrara la historia, porque para mí ella estaba haciendo el papel que hacemos muchos cuando nos desconectamos, y lo que hacemos es empezar a ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, ¿sí? Obviamente ella empezó a ir hacia adentro de una forma muy oscura, porque luego nos damos un poco cuenta como de su historia, su niñez, como toda esa parte tan oscura, pero al ir hacia adentro, entonces claro, entonces es el otro quien describe tu historia, que muestra como un montón de cosas, pero ella todo el tiempo está yendo hacia adentro. Entonces era como de ver, como yo pensaba, como ellos son muy fríos, hay muchas historias, y hay cosas, por ejemplo, en la cultura de ellos que son historias muy duras, o sea, de asesinatos, pero cosas así como muy, ¿cómo se llama eso cuando? Perturbadoras o, sí, o sea, muy horribles, y es como el pensamiento pasa de ser, de no expresarme aquí, y pasa como a la maldad completa, como al otro lado. Entonces, en cambio nosotros acá, como todo el tiempo estamos expresando, entonces pues sacamos nuestra rabia, sacamos nuestra emoción, entonces como que yo pienso que nosotros, la mente no está tan oscura. En cambio yo siento que ellos sí tienen una parte de una mente muy profunda y muy oscura, no todos, sino muchos, de que les gusta de suprimir, entonces les gusta esa perversión, eso que nadie se dé cuenta, que esa separación entre todos. Yo con respecto solamente quería decir que hay que tener una cosa, y es que la diferencia de culturas es muy compleja. Y claramente a nivel de emociones y de la forma en como nosotros latinos expresamos emociones, claramente estamos diametralmente opuestos a ellos. Entonces entiendo el punto de María cuando mencionaba que le parecía súper difícil que el tipo no tuviera un atisbo de cariño por ellos, no lo demostrara. Claro, ellos son súper patriarcales, aquí también, pero acá, a pesar de ese patriarcado, damos la oportunidad como de sacar esos sentimientos y mostrarlos. Allá, esa muestra de sentimientos, como hacemos nosotros, es síntoma de debilidad, y ellos no se atreven, porque ellos necesitan conservar esas jerarquías, y esas jerarquías a ellos les dan poder, y el sistema jerárquico coreano es muy fuerte todavía. Ellos están tratando de bajarle 5 rayitas a eso, se va a tardar, pero ahí va. Sin embargo, una parte de la radiografía del primer capítulo es eso. ¿Cómo es que hay esas dinámicas de poder jerárquicas de las familias, empezando por los matrimonios, en Corea, que minimizan todavía a ese nivel la importancia de una mujer en su casa? El hombre es el que manda. Yo mando y usted hace lo que yo diga, y eso todavía.
tenemos muchos puntos por delante. Viene otro, sí, solo una hora, nos queda 30 minutos para todo esto. Bueno, otro punto es los eventos mal atendidos. Me pareció a mí crítico cuando él le pregunta qué te pasa, por qué estás haciendo eso, y ella dice, tuve un sueño. Y el señor no le pregunta qué soñaste. Nadie nunca. Sí, en la segunda, el cuñado ahonda un poco más, pero no es tan profundo tampoco. Pero no llega como a la base de sus sueños. No, porque desde el comienzo ella la minimizó el esposo. En el comienzo el esposo dijo, bueno, ella es una mujer que no tiene grandes virtudes, pero tampoco tiene un defecto remarcable. O sea, es una persona promedio que básicamente puede que no me va a molestar, que no me va a molestar. Sí, que no me va a molestar, no va a hacer nada en contra de lo que yo digo o lo que yo pienso. Entonces, esa voz se traslada luego al cuñado, y aunque el cuñado le presta un 5 de atención más, nadie se interesa realmente por lo que ella está haciendo. Pero entonces ahí voy a saltarme a hacer la pregunta, ¿qué habrían hecho ustedes en el lugar del Señor? Y ahorita nosotras digamos lo de último, que de acá nos digan en el lugar del esposo. Porque ya vemos la censura, ay, no le preguntaste, no nada, pero ¿qué hubieran hecho ustedes? A ver, Caro, ¿qué hubieras hecho tú? Julián también, que entró tarde, Juli, hola, ¿qué habrías hecho tú? Ay, yo no sé. La verdad no sé, porque exactamente da la casualidad que, digamos, la relación que tiene, que se muestra en el libro. Tengo un amigo que tiene su relación con su esposa, es algo así. O sea, ¿y cómo están? No, bien. ¿Y qué hiciste? No, tal cosa. Y ya. O sea, no le preguntan ni cómo te sientes, ni nada de esas cosas. Pero pienso yo que eso también, como dicen todos, va como en la cultura de eso. Obviamente en mi caso, pues yo pues era muy diferente, pero yo pienso que como es la cultura de ellos, hasta ahí. Pero este caso es disruptivo, ¿ya? Solamente quería decir que este caso es un caso extremo porque estás viendo un comportamiento completamente distinto en la persona con la que vos convivís. O sea, es un síntoma de alerta, o de alarma al menos. Entonces, de ahí la pregunta, ¿qué hubieses hecho? ¿Qué hubiésemos hecho? Bueno, yo sé que levantaste la mano, María, pero quiero escuchar a Julián. A Julián, que ahí medio alzó la mano y la quitó. Juli, bienvenido después de tanto tiempo. Él se leyó, también se ha leído varios de lectura. Bueno, no sé si me escuchan ahí. Súper bien. Ok, bueno, primero que todo, buenas noches para todos. Con respecto a la pregunta, a ver, tengo pues 2 puntos. Lo primero es que tengo una experiencia similar. Hace unos años conviví con una persona que de repente decidió convertirse pues, a la parte vegetariana, y siempre es algo muy complejo entender y sobrellevar la situación, porque por lo general todos en la casa comemos carne de las diferentes maneras, y es lo regular que se hace, ya como que seguramente en la casa de todos nosotros o muchos de nosotros. Y el que una persona de repente empieza a cambiar sus hábitos alimenticios así, genera un cambio total para la casa, porque entonces ya son más o menos 2 platos los que hay que hacer al mismo tiempo. Cuando a veces íbamos a algún restaurante teníamos que pensar en esa persona. Cuando íbamos a pedir de pronto algo, entonces, digamos, íbamos a pedir hamburguesa. Pero la de la niña tiene que ser vegetariana, y entonces a veces en los restaurantes no había. Entonces decíamos, no, ya no. Y es un cambio bastante fuerte, porque desde ir a comprar alimentos, desde prepararse bien para que esa proteína que se va a dejar de consumir sea adquirida de otra manera, ¿ya?
Y aunque uno no es vegetariano, aunque yo no me convertí a eso o cambié mis hábitos alimenticios, sí sufrí de alguna u otra manera el cambio por una persona cercana o que estaba ahí. Así que entendía un poco la situación del personaje, entendía un poco la situación que estaba viviendo. Obviamente se nos presenta, como lo dijeron ahorita, de una manera cruda. Estoy de acuerdo con lo que dijo Sonia hace un momento, es que dentro de la literatura coreana nos han mostrado, o lo que hemos leído hasta el momento, o lo que he leído yo también por medio de esta invitación, hasta ahora. no recuerdo, pero yo creo que más de 6 o 7 libros, ¿ya? Que siempre te he dicho que me parece una literatura como muy personal, ¿no? Que explora mucho esos sentimientos más arraigados dentro de las personas. Pero siento yo que dentro de este personaje había una crudeza y había digamos, como una capa de donde la otredad, donde el otro no importaba a veces, donde no se plantaba una tolerancia, sino que de alguna u otra manera no entendía y nunca quiso entender cuáles fueron los cambios. Lo que fue una comparación muy fuerte con la segunda parte, que no me quiero adelantar, pero que vemos otra mirada hacia esa otra persona por parte del cuñado, ¿no? Que sí se interesa por esos cambios. Este hombre es más el choque que ha tenido, lo sorprendido que está, el no entender los sueños, el no entender absolutamente nada y trastornar su vida y seguir, como lo decía tu compañera que está a tu derecha, como en ese rol, digamos, en ese marco, hombre que manda y pues dentro de la cultura coreana. Entonces, esos dos puntos. Primero, entendía un poco, digamos, la angustia porque he vivido eso y era complejo a veces. Te cambia uno todo, así uno no sea, y además porque también tengo amigos así cuando vamos a pedir algo como que, ay, no nos olvidemos de ellos, ¿ya? Y la idea es incluirlos. Y lo otro es esa mirada o esa cruda mirada desde la parte del esposo, bastante fuerte. Gracias, Juli. Listo, y María, entonces con este punto sería la última intervención de esta pregunta y ahí pasamos a la parte 2. Ven, había más gente que alzó la mano, como para, pues, si a otra gente para que respondan la pregunta en vez de... Pues no. ¿No? Pues nada, yo diría que ante lo que hizo el esposo, teniendo, o sea, me voy a poner como en el lugar del esposo con las motivaciones del esposo, ¿no? Yo diría que pues tampoco es que la señora, la vegetariana, sea demasiado inocente. Es decir, el esposo se casó con ella por unas razones, pero yo estoy segura de que ella no se casó con él porque lo amaba, ¿me entendés? O sea, ella también tiene sus razones que, pues, yo siento que al final del libro no más o menos puedes entender para casarse con él. Pero mira, si yo fuese el esposo, bueno, al principio las demandas de ella realmente son bastante razonables. Es como que, pero solamente desayunamos juntos, por un desayuno que no comas cara no pasa nada. Y uno dice, sí, vale, ahí el man parece súper inflexible, pero incluso en el desinterés que él tiene, yo diría que a mí me pareció hasta extraño que la razón de alarma que él tuvo que haber tenido es cuando ella le dice, no puedo tocarte porque hueles a carne, no puedo hacer eso. Entonces uno ya sabe que aunque yo no me hubiese interesado por preguntarle a ella sobre los sueños y sus motivaciones para ser vegetariana y todo eso, que había algo raro. Había algo demasiado raro y a lo mejor no necesariamente un psiquiátrico, pero sí llevarla donde un psicólogo para que se desahogara, ya que yo no voy a ser capaz y no se me da la gana de escucharla. Ya, bien. Gracias. Entonces, ya me hiciste acordar qué intervención quería hacer yo a Elsa. ¿Qué hubiera hecho yo? Lo que acabas de decir, llevarla a un acompañamiento profesional y también investigar qué se puede hacer para que tenga una dieta balanceada dentro de la opción que ha decidido tomar. Porque ya empieza a disminuir su dieta, pues, y empieza ya a afectarse físicamente. Listo, pasamos a la parte 2.
Me asombró lo de la mancha mongólica, no sabía que existía y me fui, la busqué y me asombró ver los niños con esa mancha azul en la espalda, en las nalgas. Más de uno que me informó también se fue a buscar. Sí, sí, tampoco. ¿Vos te sabías eso? No, yo ¿Ya tuviste? lo que leí es que es muy típico de los asiáticos. ¿Y usted qué tiene de hacer? No sé, esa parte no la investigué. Pero sí, sí cuando nací, sí tengo fotos de una mancha como azul, violácea, aquí en la parte de atrás. Y es asombroso. A mí eso me conflictuaba un montón porque yo también fui y la busqué y me di cuenta que era solo a los niños, que a veces se demoraba en quitarse, pero pues no tanto como a él. Entonces, para mí empecé a pensar como que será un deseo de él por un niño o como por un cuerpo como muy, que lo ve como muy virginal, como muy puro, como algo así, porque era como a que tenía realmente asociado esa marca. Quién sabe, yo no lo llevé hasta allá, no lo pensé. Bueno, por aquí. Yo sí, pero yo decía, es que es de niño, o sea, es una mancha de niño. No, bueno, aquí no es de adulto. nos la buscaron. La melanocitosis dérmica es el nombre de un tipo de marca de nacimiento que es plana, de color azul o azul grisáceo. Aparece al nacer en las primeras semanas de vida. Y se le llama anteriormente manchas mongólicas azules. Por aquí nos pregunta Laura, si no te doy la palabra, Caro, que apenas vio en la publicación, ¿cada cuánto se reúne? Pues te cuento que es el último jueves de cada mes a las 7:30 de la noche, dura aproximadamente 1 hora, y hablamos del libro que nos leímos en el mes. Y este es el libro número 15 de este club de literatura, créanlo o no. Entonces, bueno, Caro me había alzado la mano presencial y después sigue la... Yo tuve esa mancha. También, vea, entonces Colombia. Sí, o sea, tú la ves, es bastante fuerte porque es que porque los bebés están pegados así a la placenta. Entonces, esa es la marca que les queda. Y después ya cuando van cumpliendo 1 añito o 2, ya se les quita. O muchas veces se les disminuye y se les forma como especie de un lunar y se les va corriendo a medida que van creciendo. A mí me terminó pues la cola, pero parece un pescadito, sí, es como de ese tamaño. O sea, usted tenía lo que alborotó al cuñado de la muchacha. Podría ser pintada. A mí me quedó completamente circular. Ok. Un lunar completamente muy circular. Entonces, Ya puede pintar ahí las flores y las ramas. Como un girasol. Esta segunda parte fue por la que yo machoqué, bueno, la verdad es la palabra, porque, pues, así en palabras de Caro del Valle, que dijo que parecía que estuviera leyendo una novela porno, así me sentí yo, muchas cosas que no quise leer, que no me interesaban leer, vocabulario que nada que ver, y fui avisada mucho tiempo y me decían, ay, vas a llegar a una parte que vas a hacer cara, así no te va a gustar, y yo, pero ¿qué parte será? ¿Qué parte será? Cuando leí una palabra, dije, esta era la palabra, yo creo que esto era. Y bueno, y seguí leyendo, pero yo no llegaba a nada así tan. ¿Saben dónde me agarró a mí eso? Estaba en la peluquería. En la peluquería yo leyendo con la Kindle cuando leí eso, yo no, y la cara y todo en la peluquería, no puedo expresarme ni hacer una historia ni nada. Y bueno, trata de que el cuñado de esta chica vegetariana se obsesiona porque la hermana, o sea, la esposa de él le cuenta que su esposa le cuenta que su hermana tiene la mancha todavía. Y él se empieza a imaginar ya muchas cosas de ahí. Listo, Lauris, dale tú. Gracias, Sony. Pues de hecho yo veo que esta es la parte que conecta perfectamente el primer capítulo con el tercero, ¿no? Porque nos permite pues analizar, yo lo vi como una especie de fijación, desconociendo esos términos, pues, o sea, como que lo generalizo, ¿no? Pero en este caso, como analizando la profundidad de lo que quería él hacer ver a las personas que veían su arte, porque era pues el objetivo de él finalmente, es como entrar a conectar esa crítica social que yo vi, pues lo hablo desde mi perspectiva, que yo vi en el primer capítulo, que fue, es importante darle atención a la salud mental,
¿sí? Así entendiendo que la cultura es totalmente distinta y que nosotros percibimos que se desconocen muchos aspectos que son, digamos, puntos claves para decir es necesario que tengas atención médica con especialistas y demás. Es una crítica social a mi modo de ver. Entonces, la conecta ahí, entendiéndose que él tiene una especie de fijación, también lo digo a mi modo de ver, y que lo quiere plasmar en un video porque es la forma en la que él expresa su arte, pero que estas situaciones tampoco son tan naturales o tan normales como nosotros, los seres humanos, podemos llegar a categorizar las acciones. Y es ahí donde yo entro a debatir nuevamente. Realmente él tiene una insatisfacción, como pusiste al finalizar, o sea, acá como él tiene una insatisfacción de su vida, o él está tratando de crear un mundo, por así decirlo, paralelo frente a esta fijación que él adquirió. Y todo eso se va a plasmar en su arte. Entonces, bueno, ya para no tampoco entrar a hablar del tercer capítulo, pues es que esto antecede lo que viene pues en el capítulo de los árboles en llamas, y es que nos permite entender por qué ella decidió tomar esa decisión y bueno, seguir en marcha el plan que tenía el cuñado con ella. Y es porque sencillamente ella se vio, por así decir, como un ser humano no tan peligroso cuando tenía esas marcas en su cuerpo, es decir, las flores pintadas. ¿Y por qué se fueron los sueños? Es ahí como yo conecté la historia, perdón, y pues me parece también interesante seguir analizándolo porque más allá de la sexualización también viene un trasfondo y radica desde ese punto. Gracias. Laura falta que si tenemos algún grupo en WhatsApp. Lastimosamente me secan los grupos porque estoy en 1500 grupos y no quiero un grupo más. Entonces este club de lectura no tiene grupo en WhatsApp. Para estar pendiente por las historias de Instagram es la única opción. Ahí yo siempre les estoy recordando, la lectura de este mes está el libro, les comparto el formato para que ustedes informen sus avances de lectura y les voy diciendo el último jueves de mes, hay tertulia y hablo la historia. Es como la manera de estar así en conjunto. No, es que yo sí pienso que tenía una insatisfacción con la vida, con la sociedad, con su esposa, con su hijo, o sea, todos, o sea, y era como lo que decía, como todos los seres humanos, alguna insatisfacción tenemos, o sea, como que nada es completo, como que hay unos sueños, que hay unas cosas muy internas que uno quisiera expresar, pero yo sí siento que la insatisfacción era tanto de él que para mí era como irse a otro extremo, o sea, un extremo muy real, como decir, su arte, soñar cosas, pero como de cruzar una línea, o sea, son unas líneas muy delgadas que desde el principio empezaron a cruzarse y allí radica como el perder toda la humanidad, o sea, están esas líneas ahí por algo y a partir de ese momento empezaron todos a perder su humanidad, pero para mí era como pasar de su humanidad a su parte más animal, porque hay una parte en la primera en que ya para mí, pues mordió la paloma, porque... el cierre de la primera, pues, sí. Ella quiere hacer ya fotosíntesis, quiere ya la planta, pero va en su parte animal y mordió la paloma. Entonces todos están pasando su parte de animal, pero yo al mismo tiempo pensaba, ni los animales son como tan obsesivos, o sea, era una mente, o sea, la mente humana con esa mente animal formaba algo demasiado obsesivo y algo demasiado oscuro para mí. Es cierto. Y lo de querer lo que no se tiene, que yo puse ahí, era que me causaba gracia que al esposo de ella en la 1, él se ponía a decir que, ay, me gusta la hermana de mi esposa. Ella es todo lo que yo quiero. Y en la 2, el esposo de la hermana dice, ay, la hermana es todo lo que yo quiero. O sea, ambos querían la esposa del otro. Ninguno estaba contento con la que tenía. Es como que, ay, Dios mío. Bueno, y nos faltan 11 minutos, vamos para la parte 3. Esta se llama Los árboles en llamas. Aquí voy a decir rápido, y ya ustedes amplían de las 3 impresiones lo que quieran decir. Los sueños de la hermana podían haberla volcado a ella la misma locura. Todos tenemos nuestro grado de cargas, de sueños, de cosas que pueden detonar y tener consecuencias desastrosas, pero muchos como que coping, en español ¿cómo es eso? Como que no, pero
lo sobrellevamos. Sí, como que nosotros logramos encontrar nuestras maneras de sanidad, de escape, de tranquilidad y podemos sobrellevar eso. Pero ella tenía los mismos sueños y se le quitó el sueño también de los nervios de soñar las cosas que soñaba. La otra soñaba con decapitar gente, con sacarle los ojos y se despertaba y seguía teniendo el anhelo de degollar palomas y el gato del vecino. En vida real ella seguía con ese sentimiento y del susto no quería dormir y perdió el sueño. La hermana le pasaba algo similar. Soñaba que le brotaba sangre de un ojo y cosas feísimas, pero la hermana no se chispoteó, pues no se le fue la cuerda. Entonces, me asombró pues eso, que la llevaron mucho al borde, a la hermana. Y yo decía, wow, puede caer. La ausencia deliberada de una persona en el hogar, estando el papá, o sea, el esposo de ella, el que la embarra en la parte 2, aún con ella y su hijo. El chiquito le preguntaba, mamá, ¿hay un papá en nuestro hogar? Y la mamá le decía, no hay. No es ahí. No, pero antes de irse. Antes de irse, el niño hace la pregunta. No, porque siempre estaba trabajando, entonces la mamá siempre le decía, estamos siempre solos. Solos tú y yo. Entonces puede que, lastimosamente en Latinoamérica hay mucha mamá soltera y hay mucha cosa de esta, pero ¿cuántos sentimientos de soltería y abandono no hay estando aún supuestamente la persona en casa? Eso es tenaz. Y por último, bueno, ya habíamos hablado del ritmo de cada historia es distinto. Esto es lo que tengo que decir. María, tienes la mano alzada. No, pues yo quería, a mí lo que más me dejó este libro fueron dos cosas. La primera es una reflexión sobre lo que realmente significa apoyar o ayudar a otra persona. Yo creo que a lo largo de nuestra vida nosotros nos encontramos con amigos o familiares que pasan por situaciones complicadas y uno le gustaría ayudar o les gustaría hacer algo por ellos y a veces uno termina embarrándola o sintiéndose inútil. Entonces es como, ¿cuál es el verdadero sentido de ayudar? Porque todos quieren imponerle una vida como ellos creen que debe ser vivida porque es así como ellos llevan la de él. Y eso obviamente lo único que genera es catástrofe más catástrofe más catástrofe. Pero uno se pone a pensar, por ejemplo, y si se hubiesen quedado de brazos cruzados y no hubiesen hecho nada, posiblemente ella se hubiese muerto. Pero entonces hay una gran lucha de voluntades porque ella sí quería morir. De hecho, ya se lo dice, es tan malo morir, se lo dice la hermana, creo, sí, la hermana. Esa lucha de voluntades entre yo quiero ayudar y puedo terminar imponiéndome mi voluntad a ti y tu voluntad propia con lo que es tu vida, porque tendremos esa cosa con seres humanos de pensar de que por el hecho de que convivimos, las vidas nos pertenecen entre nosotros mismos cuando no es así, y por eso tampoco escuchamos a los demás. Entonces yo creo que una de las grandes preguntas que tiene este libro es cómo cuidar sin controlar y sin imponer, cómo respetar esa vida. Pero más allá de eso, y gracias a que el libro lo lleva a un extremo muy grande, como es el caso de ya cuando ya está en el hospital y que no quiere comer porque los árboles no comen, y todo ese tipo de situaciones es realmente eso de cómo cuidar sin imponer aplica a pacientes psiquiátricos con estados tan elevados. Porque es que no es una cosa que solamente pasa en el tercer capítulo, o sea, en la segunda parte, la chica, entre comillas, muy entre comillas vamos a decir, da el consentimiento para que suceda el acto sexual, pero obviamente eso está muy trillado, ¿me entiendes? Eso está muy, está muy desviado. Entonces, como que ese tipo de situaciones de que desde la segunda parte nos preguntan a nosotros si las personas que tienen cierto grado de, no sé si llamarlo locura, demencia, como, porque yo no soy profesional de la salud, pero en ese estado en que estaba ella, ¿qué tanto pueden decir sobre su vida y tomar sus decisiones que la gente necesita imponerse? ¿O es que realmente ellos, al igual que nosotros que no estamos encerrados en un psiquiátrico, también deberían llevar su vida como les plazca siempre y cuando, pues, por ejemplo, no terminen matando a alguien en la calle? Como lo que pasa en otro libro. Entonces eso es una gran pregunta, porque la primera pregunta que les hice de cómo cuidar sin controlar parece muy fácil cuando estamos hablando de personas entre comillas establemente mentalmente, pero ya cuando pasa esto con ellos uno dice qué tanto debería intervenir, y si el hecho de que ellos estén en ese estado es una excusa
o es realmente una razón para uno imponer su vida ante ellos. Ya, muchas gracias, no lo más. Dale, gracias. Bueno, entonces como nos quedan 5 minutos, ya la parte de ampliación ya es fuera pues de las partes del libro. Quiero que me cuenten qué expectativas tenían antes de leer el libro y cómo fue eso versus su experiencia. De todas las que se lo leyeron, que estén aquí. Y todos, perdón, no tenemos para poder decir todos. Todas las personas. Es todas las personas. Yo. Sí. Expectativas de leer el libro, ninguna. Porque era el segundo libro de Hancock que me estaba leyendo, entonces estaba ahondando en su obra, aprender, estaba simplemente consumiendo, estoy todavía. Siempre me gustó desde que leía Actos Humanos la forma en que escribe, me gusta la profundidad con la que trata de mostrar muchas cosas. Hay 1000 formas, desde 1000 puntos de vista diferentes donde podemos tratar este libro, incluso hay tesis de grados de universidades que se han enfocado en estudiar este libro desde puntos filosóficos, psicológicos, psiquiátricos, médicos, cosas del vegetarianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama nutricionistas, etcétera. Entonces, siempre va a haber un punto más enriquecedor desde donde ver la obra, porque es una obra muy profunda, ¿ya? Es una obra que tiene mucho de qué hablar, hay mucho tela para cortar. Entonces no tuve ninguna expectativa antes de leerlo, pero sí me quedó muchas cosas por leer después, porque pienso que hay tanta para leer y a mí esta parte me parece muy interesante. Desde el nivel psicológico es muy profundo tratar, no solamente de entenderla a ella, sino también la familia, entender la cultura, o sea, es que desde muchos puntos se puede ver todo. Ahora, hay varias cosas que nos han mencionado, que voy a mencionar rápidamente, y es que uno, para los coreanos, comer carne es síntoma de que tenés dinero, o sea, tenés plata si comes carne de res en tu casa. Eso a su vez se traduce en un síntoma de poder. Vos puedes controlar a alguien solamente porque le dices que yo puedo. Entonces ellos, en su cultura, te respetan por eso. De ahí que para el esposo fuera tan chocante que la encontrara de repente botando toda la carne del refrigerador cuando llegó. Reuniéndose con los compañeros de trabajo y todos se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta, y la misma historia con el papá cuando la cogió a bofetadas porque ella no quiso comer un pedazo de carne y nadie la pudo defender por eso, es un síntoma de poder. Este libro, un pequeño reseña que leí por ahí, no recuerdo en dónde, decía que no es un libro feminista, pero tiene tintes feministas desde el punto de vista de cómo una mujer en una cultura tan patriarcal trata de rebelarse ante ella y todo el sistema jerárquico lo impide. Bueno, esa es una de las lecturas, yo también vi, pero a mí no me convenció mucho el argumento por el lado feminista. No, por eso, no se considera un libro feminista, pero tiene un tinte, o sea, le puedes ver el tinte. Puedes leerlo desde esa manera. Claro, puedes verlo un poco de ese lado, porque ¿qué hubiese pasado si hubiese sido un hombre el que hubiese decidido de ser vegetariano? Ahí le dejamos a Hanga para que nos escriba eso. Bueno, ahí ya nos toca pasar. Tus expectativas versus experiencia. Bueno, cuando me lo comencé a leer, porque ya había visto que muchos habían escrito como estaban perturbados. Es que empezaste después de 15 años. Sí, siempre empiezo casi al principio, ya casi va a ser, lo veo como en una semana. Entonces como que tenía idea, de pronto como que no tenía ni idea, entonces me estaba esperando, sí, la típica historia de pronto, algo como con amor, algo, no sé. Entonces obviamente era como otra cosa, pero en la medida que lo fui leyendo, muchas cosas me perturbaron, pero yo, el 7, 1 a 5, yo creo que le doy como a 3.8. O sea, a mí me gustó mucho lo que tú dices, hay muchas cosas por abordar, hay como todo un tema allí, sobre todo también jerárquico, como que los papás a mí me conflictó al último, o sea, ¿cómo es posible? Como que si tú no eres como yo quiero que seas, o sea, estás teniendo, porque tienes un problema mental, porque eres vegetariana, porque eres mujer, porque quién sabe cuántas otras cosas, entonces yo voy a dejar de verte y no te voy a prestar atención. Entonces, hasta qué punto la intolerancia, y empezando por tu familia, pues ahora imagínate la sociedad, cómo es intolerante ante todo. Lo que decía ahorita, la que decía,
esa parte mental es así, yo la he vivido en mi familia, entonces es como, ellos son de inclusión, no son de exclusión, ellos son de entender de forma diferente, o sea, son un montón de cosas que nadie se toma la tarea de profundizarlo, aprenderlo y respetar también eso. Ya que dijiste la puntuación, tú le diste 4, tú le diste 3.8. En mi caso, expectativas versus experiencia, tenía súper altas expectativas porque es el segundo libro de la autora que me leo, y el primero fue grotesco, fue cruel, fue crudo, pero fue fenomenal. Era poesía y el contexto justificaba todo estaba en su punto. Entonces yo venía de un idilio, de un romance con Hanga, que estaba montada en el bus equivocado. Entonces para mí fue que mi bus se me estrelló. Entonces yo le di 2.5, pero reconozco que ha sido el libro que ha dado la conversación más compleja. ¿Listo? Como en general le di ese puntaje, pero esto daba para mucho más. Y va a dar para más porque aquí se nos acabó el tiempo, pero el lunes vamos a hacer que esa hora rinda bastante. Bueno, Caro, tu expectativa versus experiencia y rating. La verdad, a mí no me gustó. Yo sí a mí no me gustó porque es que lo que pasa es que, bueno, yo tenía expectativa de que el libro, o sea, decía la vegetariana, yo no sé por qué tenía en mi mente que me iban a enseñar, o sea, iba a ser como especie de que te iban a decir por qué se volvió vegetariana, te iban a dar, no sé, comidas, no sé, tenía otra expectativa en mi cabeza. Me salen con una vaina que erotismo y una vaina rara y que yo esa vaina no entendí nada, entonces por eso ese libro no me gustó. ¿Y cuánto le das de 1 a 5? Digamos que 2, como para que ya. Me encanta, sí. Ay, Caro, gracias. No, ustedes vieron nuestro conversatorio, súper bacano, así también la risa y todo. De la gallina que soñaba con volar del mes pasado con Caro y mi nieta, que estuvo súper chévere. Listo, Laura, tu expectativa versus experiencia. De hecho, evité a toda costa ver reseñas, spoilers y demás, porque no me gusta tener conceptos previos. De hecho, no veo ni siquiera la historia del autor antes de... Pero, y también, pues, inicié hace poco Actos Humanos, llevo 30 páginas y me ha gustado también la narrativa, pero es muy distinta, ¿no? Entonces, sí, debo terminarlo pronto. Sin embargo, puedo decirles que la expectativa no la tenía, pero como no es, digamos, esa narrativa que yo amo leer, le pongo un 3, siendo el caso de mi forma de interpretar, porque cada lector pues le da pues una visión distinta, ¿no? Pero a mí me parece muy importante que trabajen los temas de salud mental y más en esa cultura que nosotros acá decimos, uy, sí, lo estamos trabajando fuerte, pero es que veamos la diferencia de conceptos que ellos tienen a los que nosotros tenemos. Entonces, por trabajar la salud mental, por trabajar aspectos filosóficos que también a mí me gustan mucho, le doy un 3. Gracias, Lauris. Dice, así con ese toque concreto, Julián. ¿Qué? Sí, Julián. Pero estamos en este de expectativa versus. Sí, Juli. Se salió. Está, sí, ahí está. Complejo. Concreto. A ver, expectativas pocas. Como con la compañera anterior, tampoco cuando va a leer un libro y no conozco al autor, pues no soy en eso mal literato porque no me gusta conocer la vida del autor, sino conocer primero su obra para después ya conocer al autor. Siendo que muchas de las cosas que nos dicen por medio de su literatura me dicen cómo es el autor y después lo relaciono con de pronto con una biografía o con las partes de su vida que lo marcaron, que de alguna u otra manera siempre todas esas cosas se ven reflejadas en sus obras. Entonces, nada,
pensé también que de pronto nos iban a hablar acerca de una transformación, iban a detallar un poco más acerca de esa transformación, de ese disgusto por la carne, por el pollo, por todo ese tipo de cosas, y que no iba a ser como tan crudo ni iba a llevar desde la parte después sexual. ¿Listo? Después de leer el libro, estuve leyendo el libro, que la verdad lo leí muy rápido porque no tenía como otro para leer, entonces me dediqué fue a él. Primero quiero decir que en la universidad me leí una crónica sobre una mujer que empieza a tomar pastas, eso se llama macrobiótica, creo, si no estoy mal, y la crónica se llamaba como Annie o Beck, es que no recuerdo el nombre de la muchacha, Beck la macrobiótica, que lo busqué y no la volví a encontrar la crónica, se me hizo similar porque también la mujer empieza a decaer en su salud y empieza como a tener un trastorno mental a raíz de su cambio alimenticio, de su nueva dieta alimenticia. Al final muere, ¿ya? Pero en esa crónica sí nos detallan muy bien todo ese cambio. Entonces se me hizo muy similar desde esa parte. La parte que más me atrajo fue la segunda, no sé por qué, pues yo le decía a Sonia en un comentario aparte, le decía, yo creo que a los que nos atrapó por la intensidad la segunda parte nos muestra que todos tenemos un lado un poco morboso en nuestra mente, todos queremos saber qué pasa de alguna otra manera y me pareció la parte más intensa. Al final no me gustó tanto la obra, yo le coloqué un 3. No le coloqué tan bajo porque venía de una etapa de no lectura. Volví con la lectura de este libro y ya después de ese libro en este mes, pues ya me he leído 2 más, entonces como que me prendió otra vez. Ay, gracias. Listo. Ahí ya voy a dar siguiente para poderles informar algo más. En octubre nos vamos a leer Flor Negra de Kim Jong-un. Este trata sobre la migración coreana a México, al inicio de la invasión japonesa en la península coreana. Me fascina que haya conexión entre nuestro lado del mundo con Corea, y esto es ficción histórica, que es mi género favorito. El contexto es real y los personajes sí son ficción, y te enseña mucho, y aprendes mucho de historia y de lo que sucedió. Y hace poquito salió en un canal de una youtuber que me gusta mucho, que se llama Carrie Cakes, y ella dice que es su libro de autor coreano favorito, y yo, es el que viene en octubre, qué emoción. Entonces muy emocionada con eso, para que lo busquen. Está más fácil de encontrar en digital. En físico, si lo piden por busca libre, se los mandan entre el 11 y 21 de octubre. O sea, acabó el mes y no les llegó. Por eso en Instagram, Corea-1000, yo publico el plan de lectura trimestral. Entonces usted de antemano sabe qué libros vienen para que con tiempo se los vaya consiguiendo. Y los invito al conversatorio de este lunes 3 de octubre, 8 p.m. Vamos a hablar pues de esto ya más a fondo, muchas cosas que no se pudieron tocar aquí, también van a estar ahí. Y el domingo 23 de octubre, apunten para los que están en Cali, primera vez de la Feria del Libro. Va a haber participación de literatura coreana y tengo el privilegio y el honor de ser yo quien la comparte. Entonces, para que se peguen la ida por allá, para que nos conozcamos, para que apoyen este proyecto, y va a haber presentaciones de K-pop, de dance cover también en vivo. Y 감사합니다. Gracias a todos por participar. Que tengan una buena noche. ¡Añón! ¡Añón! Gracias, nos vemos. A ustedes.